Bienvenidos a nuestra Crónica de América. Hablando de derechas y de izquierdas, hay comportamientos que se repiten. Por ejemplo, la derecha cuando no es gobierno habla siempre de más democracia, de más institucionalidad, y con esa posibilidad de trabajar sobre medios de comunicación generalmente dominantes, instala la idea de que la democracia es falible si no están ellos en el manejo del poder. En cuanto son parte del gobierno, entonces esos problemas se solucionan cuando en realidad lo que sucede es que verdaderamente es atacada la democracia y el sentido de república. Y esto ocurre en todos los países. Otra tendencia de la derecha es a hablar de fraude cuando tiene alguna duda de si puede ganar, cuando piensa que va a perder. Entonces habla de fraude. Y también es una gran mentira. Les cuento, en la Argentina hubo dos elecciones muy, pero muy concretas para hablar de cómo miente la derecha anunciando fraude cuando no existe. A Néstor Kirchner, con todo lo que significaba, la crisis del 2009 en el mundo entero le costó muy caro y perdió por 2 puntos contra un candidato que hoy día no existe políticamente, de apellido de Narváez. Y la última elección, al cabo de 12 años de gobierno, le tocó perder por 1 punto y algo. El candidato Scioli frente al candidato Macri. Si hubiese ganado Scioli, en la diferencia de 1 punto caben todas las posibilidades, hubieran hablado de fraude. Como lo hubieran dicho cuando Kirchner perdió por 2 puntos y si hubiese ganado, también hubieran mencionado el fraude. Siempre ellos son el fraude, los que lo denuncian, los que juegan con esa posibilidad, porque no quieren aceptar la derrota. Miren ustedes el caso de Evo Morales, con el famoso referéndum que tuvo que disputar cuando le inventaron un hijo. A esto ha llegado la prensa hegemónica de los países, la prensa de derecha. Le inventaron un hijo y perdió. ¿Saben por cuánto perdió? 51,3 fue el número del no, que le impidió a Bolivia tener a ese presidente que cambió la historia del país y que posiblemente la haya cambiado para siempre, que no puede ser reelecto de acuerdo a lo que ocurrió con ese referéndum, aunque uno dice, si el referéndum fue una trampa, ¿por qué no pensarlo nuevamente? Pero ese es otro tema al que seguramente en algún momento vamos a entrar. Es muy probable que lo mismo haya ocurrido con las elecciones en Ecuador. Mucho decir que iba a haber fraude y de pronto la resolución es llegar a 39,3, faltar 0,7. ¿Quién haría un fraude para quedarse como le pasó a Kirchner, como le ocurre a Evo Morales o como sucedió ahora en Ecuador a 0,7 o a 1 punto? Es imposible imaginarlo. Con lo cual, lo que tenemos que acordar es que siempre estuvieron mintiendo, que todo lo que dicen respecto a eso es una mentira. Y esta es una diferencia que ya hemos marcado en Crónica de América entre la derecha y la izquierda. La derecha tiene una enorme ventaja porque convive con naturalidad con la mentira. La izquierda, en cambio, apenas se comporta como la derecha en lo que es a la ética y hasta la moral pública, se traiciona a sí misma y deja de ser izquierda. Fíjense ustedes qué característica tan visible y tan evidente. Nadie se hace cargo de las mentiras de la derecha cuando denuncia fraude, y les estoy hablando de 3 casos muy concretos en los cuales quedó claro que no lo había. En la mente de ellos, que son capaces de ir contra la democracia de esa manera, hablando de un inexistente fraude para que la gente de sus partidos enloquezca y proteste y salga a las calles y se comporte de una manera que sí es violatoria de la democracia. Entonces hoy vamos a hablar en Crónica de América de los malos perdedores, de aquellos que son capaces de atacar así a la democracia si no se cumplen sus deseos electorales. Esta es nuestra invitación a esta edición de Crónica de América. Bienvenidos.